Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales para grado sexto. En este caso vamos a estar hablando de otra parte importante de nuestro planeta Tierra. Recuerden que hemos estado hablando de la formación del universo, del sistema solar, la formación de la Tierra y ahora estamos viendo la estructura de la Tierra. Recuerden que en las clases pasadas hablamos de las capas internas de la Tierra, el núcleo, el manto, la litosfera, la astenosfera, entre otras, y ahora vamos a estar hablando de la capa gaseosa de la Tierra, que es precisamente la atmósfera. Entonces vamos a estar hablando de su composición, su estructura. Entonces la atmósfera, primero definámosla como una capa de gas terrestre muy delgada que está formada como una cubierta protectora de la Tierra. Entonces hablemos ahora bien de qué pasaría si no existiera la atmósfera. Si no hubiera atmósfera, sería imposible la existencia de la vida. Tienen que tener en cuenta que la atmósfera posibilita que estemos acá, que la vida como tal y los seres vivos existan. Los días serían demasiado calientes y las noches demasiado frías, porque directamente entrarían los rayos del sol cuando estuviera de día, sería un horno, y por las noches, cuando estuviera el vacío precisamente del universo, haría un frío inmenso, porque nada lo evitaría, no habría ese efecto invernadero que produce la atmósfera. Los rayos del sol chocan con las moléculas de la atmósfera y producen los colores que van variando según el momento del día. Por eso es que las tonalidades del día se ven diferentes gracias a la atmósfera y la inclinación del choque de los rayos del sol. Igualmente, la atmósfera protege las formas de vida de los rayos solares que los pudieran perjudicar. Por eso es que es importante que la capa de ozono y la atmósfera en sí no se degrade, porque muchas de las especies que vivimos en el planeta Tierra podríamos estar en extinción debido a la magnitud e impacto de los rayos solares. Ahora bien, pensemos en una preguntita interesante para que ustedes vayan cuestionándose y resolviéndolas mientras ven el video. Vayan pausando y van respondiendo esas preguntas. ¿Sabes por qué haciendo un globo si lo sueltas? ¿Por qué haciendo un globo y por qué no las personas flotan? Claro, la gravedad, pero ¿por qué al globo no le afecta la gravedad o qué ocurrirá? Porque un globo cuando lo soltamos flota. Entonces, como dato curioso nos dice, por el gas que tiene dentro. Si es de menor densidad que el aire que está afuera, o sea, en la atmósfera, entre más ligero sea el aire que tiene dentro, más sube. Entonces, por eso es que los globos flotan en la atmósfera, por la densidad y las variaciones del aire y la magnitud con la que se encuentra presente el aire. Ok, ahora otra pregunta para que analicen, pausen el video y piénsela. ¿Sabes por qué llevan fuego los globos aerostáticos? No sé si los han visto, los globos aerostáticos que tienen una llama y esa llama los hace flotar. Entonces vamos a responderla. Recuerden pausar el video y pensarlo antes de que les dé la respuesta. Muy bien, nos dice que el aire caliente sube mientras que el frío tiende a bajar. Por esto solo se usa calor para calentar el aire, que está dentro de los globos grandes, y así hacer que suban sin necesidad de usar un gas especial, ¿vale? Como el oxígeno que se encuentra, ese aire caliente que se encuentra en el globo, lo hace subir. Recuerden, es mucho más denso, entonces permiten que la atmósfera vaya subiendo. ¿Por qué se mueve un barco de vela? La inclinación del viento que ocurrirá. Entonces recuerden pausar y pensar. Nos dice, porque es impulsado por el viento y las velas son la guía para darle marcha. La vela fue probablemente utilizada por primera vez en un barco navegante en el río Nilo hace más de 5.000 años. Imagínense, nosotros hemos dado conocimientos científico-técnicos hace más de 5.000 millones de años, 5.000 millones, perdón, 5.000 años en las sociedades precisamente antiguas, las culturas antiguas, chicos. Entonces es bien importante entender esta idea. Y recuerden que esto se da gracias a la atmósfera. ¿Qué gases respiramos de esta atmósfera? Entonces ahí vemos en una imagencita nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, partículas y argón. ¿Cuál creen que respiramos más? ¿Cuál creen que será el más importante? Piénsenlo y respondámoslo. Nos dice, el gas de mayor cantidad en la atmósfera es el nitrógeno con 78%. Y luego el más importante para nosotros, el oxígeno con un 21%. El resto son CO2 o dióxido de carbono, argón e hidrógeno, entre otros vapores y gases nobles. ¿Qué son las nubes? ¿Son todas iguales? Es otra pregunta importante. Las nubes se encuentran en la atmósfera, pero resulta ser que no todas las nubes son iguales y precisamente que no todas tienen las mismas características. Dentro de las nubes encontramos cúmulos, estratos, nimbos y cirros, que son las cuatro grandes familias de las nubes que se encuentran en la atmósfera. ¿Las nubes qué son? Son agua condensada
es decir, miles de goticas de agua muy pequeñas flotando en el aire una junto a otra. Y como pueden observar en la imagen, tienen bastantes variaciones. Los cúmulos son nubes de desarrollo vertical, los estratos nubes estratificadas, como la que ven acá, los nimbos, nubes capaces de formar precipitaciones, y por último los cirros, que son nubes de cristales de hielo. Entonces, continuemos. En la atmósfera la atmósfera es igual en toda su extensión. Piensen en esa pregunta. ¿Ustedes creen que la atmósfera es igual desde el inicio de ella hasta el final de ella? ¿O qué observan, por ejemplo, en la imagen? ¿Tendrá capas como las capas de la estructura de la Tierra interna? ¿Será que es igual? Entonces, respondámoslo. Claramente, la atmósfera no es igual. También tiene sus capitas, como la ven acá. Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, ¿vale? La troposfera es la más cercana precisamente a nosotros y la exósfera la más lejana. Entonces, ya más adelante les explicaré bien cómo es la relación específica entre cada una de las capas, pero bueno, ¿qué nos dice la respuesta a la pregunta? La temperatura de la atmósfera terrestre varía, cambia, y precisamente con la altitud. La relación entre la altitud y la temperatura es distinta dependiendo de la capa atmosférica considerada. Entonces ya ustedes vieron las diferentes capas. ¿Sabes qué es la capa de ozono? Que se encuentra precisamente en la atmósfera. ¿Será que es una capa protectora? ¿En qué ayuda la capa de ozono? Recuerden pausar el video y vamos a ver qué es. Nos dice, el ozono es uno de los gases de la atmósfera y es tan escaso que si en un momento la separamos del resto del aire y que lo atrajésemos a ras de tierra, tendría solamente 3 milímetros de espesor. Aunque es muy delgado, su importancia es fundamental para mantener la vida en la Tierra. Gracias a esa capa de ozono existe la vida en la Tierra. El ozono filtra los rayos ultravioleta emitidos por el Sol, en especial las peligrosas radiaciones UV, y es la misma capa de ozono la que genera ese efecto invernadero, que es algo positivo para el ser humano, para que la Tierra se mantenga a una temperatura estable y no haya tanto frío ni tanto calor. Ahora bien, otra situación hipotética, piénsenla y les respondemos con otra aclaración, otro concepto. Cuando vas a la playa y dejas el coche al sol, se produce un calentamiento de su interior a lo largo del día. ¿En qué se traduce? ¿Qué notas? ¿Cómo evita tu padre o tu madre el calentamiento del coche? ¿Conoces algún efecto similar en la atmósfera? Entonces les pongo el ejemplo. Cuando el coche queda en el sol, se calienta muchísimo. Y cuando uno entra al coche, está haciendo un calor impresionante. Pero ¿cómo se mitiga, por ejemplo, eso? Muchas personas optamos, por ejemplo, por poner polarizado. El polarizado evita que todos los rayos del sol entren dentro del vehículo y que no tenga tanta temperatura, creando un efecto invernadero. ¿Ven? Entonces, ¿será similar al efecto en la atmósfera que ocurre o no? Veámoslo así. ¿Por qué se produce un fenómeno llamado efecto invernadero, que es el que les estaba hablando? Que evita que la energía solar residida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar en el observado a un invernadero. Entonces, como ustedes ven en la imagen, ¿sí ven? Los rayos del sol entran, algunos, ¿no? Porque recuerden que la mayoría de rayos ultravioleta son dejados en la capa de ozono, pero los que entran no pueden volver a salir, reflectados por el suelo. ¿Por qué? Porque la capa de ozono los mantiene, no a todos, pero sí a algunos, para mantener una temperatura estable. Ahora bien, esta era la estructura de la que les quería hablar, la estructura de la atmósfera, que tiene troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y exósfera. Miren desde dónde arranca, desde más o menos los 10 a 12 kilómetros sobre nosotros hasta más o menos de los 5000 hacia arriba, donde está la exósfera. Entonces, veamos ahora sí las características de cada una de estas capas de la atmósfera. La troposfera es la capa que está en contacto con la superficie terrestre, mide de 10 a 12 kilómetros y a medida que se sube disminuye la temperatura en ella. En ella tienen lugar los fenómenos meteorológicos, ¿vale? La mayoría de fenómenos meteorológicos que ocurren en la troposfera, recuerden. La segunda capita, la estratosfera, va desde la troposfera hasta una altura de 50 kilómetros. Allí se encuentra la capa de ozono que protege a los seres vivos de la acción dañina de los rayos ultravioleta procedentes del Sol y porque precisamente la capa de ozono los absorbe y los convierte en calor. Entonces, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera. La tercera, la mesósfera, va desde la estratosfera hasta aproximadamente los 80 kilómetros, o sea, más o menos de lo que serían de los 50 en adelante. Y puede llegar a temperaturas de los menos 90 grados centígrados. Es la zona más fría de la atmósfera.
Para continuar, contradictoriamente, la zona más caliente, que es la termósfera o ionosfera, que va desde la mesósfera hasta aproximadamente una altura de 500 kilómetros, y los gases son muy escasos y están formados principalmente por iones, que funcionan como espejos y son capaces de reflejar las ondas de radio y televisión. Por ahí se mueven la mayoría de satélites, ¿ok? Y precisamente la termósfera es donde llega la mayor cantidad, o está la mayor cantidad de temperatura de la Tierra, o de la atmósfera, perdón. La exósfera, por último, es la capa más exterior de la atmósfera. Precisamente la acción de la gravedad terrestre va desapareciendo progresivamente y muchos átomos escapan hacia el espacio. Es precisamente la zona más alejada de la Tierra y donde vemos que ya la fuerza de gravedad no es tan fuerte. Es el punto máximo de la atmósfera, ¿ok? Entonces, esas características de la atmósfera es importante tenerlas en cuenta para entender cómo se desarrolla la vida en la Tierra y qué relación tiene el entendimiento de esta atmósfera. Y como ustedes ven en la imagen, en la troposfera se mueven aviones y globos, en la estratosfera los jets, en la mesósfera precisamente ocurren algunos fenómenos lumínicos, en la termósfera se mueven las ondas y por último en la exósfera están los cohetes. Entonces esa es la relación específica que hay entre las capas de la atmósfera. Entonces espero hayan entendido muy bien, chicos. Muchas gracias por la atención y espero respondan la actividad dejada en tareas después de ver el video. Muchísimas gracias.